prohibido. Eso es lo que dice ahora la Administración Federal de Aviación sobre el McDonnell Douglas MD-11 en Estados Unidos. Y no estamos hablando de rumores ni teorías. Estamos hablando de una directiva de emergencia emitida en noviembre de 2025 que dejó en tierra a cientos de aviones de un día para otro. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué un avión que transportaba carga por todo el mundo de repente se volvió tan peligroso que la FAA tuvo que prohibirlo de manera inmediata? Quédate hasta el final, porque la historia detrás de esta prohibición te va a dejar sin palabras. La respuesta no es simple. No se trata solo de un avión viejo o de regulaciones de ruido como pasó con otros clásicos. Aquí hablamos de un fallo catastrófico que ocurrió en pleno despegue, cuando un motor completo con su pilón se desprendió de la aeronave. Y cuando los investigadores empezaron a revisar los datos, descubrieron algo aterrador. El problema no estaba en un solo modelo, estaba en toda una familia de aviones que volaron durante décadas. Pero antes de revelarte todos los detalles técnicos de esta prohibición, suscríbete a Aeroplanet, activa la campanita y déjame en los comentarios si alguna vez viste volar un MD-11 en persona. Y hoy vamos a descubrir toda la verdad detrás de esta prohibición histórica. Retrocedamos a los años 80. McDonnell Douglas necesitaba un sucesor para su exitoso DC-10, un trimotor de largo alcance que había dominado rutas internacionales desde los 70. Pero el DC-10 tenía un problema de imagen, varios accidentes fatales, incluyendo el desastre del vuelo 191 de Turkish Airlines en 1974 y el vuelo 273 de American Airlines en 1979, habían manchado su reputación. La causa principal era un defecto en las puertas de carga y problemas en el diseño del motor número 2 montado en la cola. Así nació el MD-11 en 1986. La idea era brillante: tomar el fuselaje del DC-10, estirarlo casi 6 metros para agregar 40 asientos más, instalar motores más modernos y eficientes como el General Electric CF680C2 o el Pratt & Whitney PW460, incorporar tecnología digital en la cabina con pantallas CRT en lugar de instrumentos analógicos, rediseñar las alas con winglets para mejorar la eficiencia aerodinámica y aumentar la capacidad de combustible para vuelos ultralargos. McDonnell Douglas prometía que el MD-11 consumiría un 25% menos de combustible que el DC-10 y tendría un alcance de 13.000 kilómetros, suficiente para conectar cualquier par de ciudades en el planeta sin escalas. El primer vuelo fue en enero de 1990 y entró en servicio con Finnair en diciembre de ese mismo año. Las aerolíneas hicieron fila para comprarlo. FedEx, United Parcel Service, American Airlines, Korean Air, Swissair y muchas más ordenaron un total de 321 aviones. Era el futuro de la aviación de carga y pasajeros de largo alcance. Pero las promesas no se cumplieron. Desde el principio, el MD-11 mostró problemas serios. El consumo de combustible era mayor de lo prometido. En lugar de ahorrar un 25%, apenas ahorraba un 10%, comparado con el DC-10. Las aerolíneas que habían comprado el avión, esperando esa eficiencia, quedaron decepcionadas. El alcance también era menor. McDonnell Douglas había prometido 13.000 kilómetros, pero en la práctica, muchas versiones apenas llegaban a 11.500 kilómetros. Eso significaba que rutas directas planeadas requerían escalas adicionales, aumentando costos operativos. Y ojo, aquí viene lo técnico. El MD-11 heredó un problema fundamental del DC-10, su centro de gravedad. El avión era aerodinámicamente inestable en ciertas fases del vuelo. Para compensarlo, llevaba un sistema de control de combustible que transfería queroseno entre tanques para ajustar el balance durante el vuelo. Además, usaba un sistema de estabilización automática que movía constantemente las superficies de control. Esto hacía que el avión fuera difícil de volar manualmente y consumiera más combustible del esperado. Para colmo, el sistema de piloto automático tenía fallos. Hubo casos documentados donde el avión entraba en oscilaciones peligrosas durante aproximaciones finales. El accidente más grave fue el del vuelo 675 de Swissair en 1998, donde un incendio eléctrico causó la pérdida de 229 vidas. Aunque el fuego no fue causado directamente por el diseño del MD-11, reveló problemas en los sistemas eléctricos y de cabina
que dejaron a los pilotos sin instrumentos críticos. En los 90, el MD-11 ya estaba perdiendo terreno. Dos rivales lo estaban destruyendo en el mercado. El Boeing 777, que debutó en 1995, ofrecía mayor capacidad con solo 2 motores, mucho más eficientes. Su tecnología fly-by-wire y cabina de vidrio lo hacían superior en todos los aspectos. El Airbus A330, también bimotor, era más económico de operar y más fácil de volar. Con solo 2 motores en lugar de 3, los costos de mantenimiento eran significativamente menores. Las aerolíneas empezaron a cancelar pedidos. American Airlines, que había ordenado 50 MD-11, canceló su pedido completo y se fue con el Boeing 777. British Airways hizo lo mismo. En 1998, McDonnell Douglas fue absorbida por Boeing y la nueva compañía decidió terminar la producción del MD-11. El último ejemplar se entregó en febrero de 2001 a Lufthansa Cargo. Solo se construyeron 200 aviones, muy lejos de las proyecciones iniciales. Aquí es donde la cosa se pone fea. Aunque el MD-11 dejó de producirse, cientos de ellos seguían volando, especialmente en operaciones de carga. FedEx tenía más de 50 unidades. United Parcel Service operaba decenas. Western Global Airlines, Lufthansa Cargo y varias aerolíneas de carga asiáticas y africanas seguían usando el MD-11F, la versión carguero. Y también continuaban operando los DC-10, convertidos a cargueros, conocidos como MD-10, después de modernizaciones en cabina. Pero el 14 de noviembre de 2025 ocurrió lo inevitable. Un MD-11 de carga sufrió un fallo catastrófico durante el despegue. El motor número 1, montado bajo el ala izquierda, se desprendió completamente junto con su pilón, la estructura que une el motor al ala. El pilón es crítico porque no solo sostiene el motor, también lleva líneas hidráulicas, eléctricas y de combustible. Cuando se separa, el avión pierde control inmediato de múltiples sistemas. Afortunadamente, el piloto logró abortar el despegue y detener la aeronave en la pista, evitando una tragedia. Pero las imágenes eran aterradoras. Un motor de varias toneladas tirado en la pista, el ala izquierda con un agujero masivo, combustible derramándose. La FAA lanzó una investigación de emergencia y lo que descubrieron fue escalofriante. Los inspectores encontraron que el diseño del pilón del MD-11 tenía una debilidad estructural en los puntos de montaje al ala. Después de miles de ciclos de despegue y aterrizaje, microfracturas se desarrollaban en componentes críticos. Estas fracturas eran difíciles de detectar con inspecciones visuales normales y bajo ciertas condiciones de esfuerzo, especialmente durante despegues con máxima potencia y peso. El pilón podía fallar catastróficamente. Pero aquí viene lo peor. Al revisar los planos de diseño, los ingenieros de la FAA descubrieron que el mismo tipo de pilón, con ligeras variaciones, se usaba en los MD-10 y en varios modelos del DC-10. Estamos hablando de los DC-10-10, DC-10-15, DC-10-30, DC-10-40 y todas sus versiones cargueras. Aviones que llevaban volando desde los años 70. Cientos de aeronaves, potencialmente afectadas por el mismo defecto de diseño. Pon atención a esta parte, pero primero suscríbete a Aeroplanet y activa la campanita para no perderte ningún detalle de la aviación mundial. La FAA no podía esperar. El 19 de noviembre de 2025 emitió la Directiva de Aeronavegabilidad AD 2025-23-51, prohibiendo inmediatamente todos los vuelos de MD-11 y MD-11F. Días después, el 22 de noviembre, ampliaron la prohibición con la AD 2025-23-53, que incluía a todos los MD-10 y DC-10 en todas sus variantes. La directiva era clara y contundente. Ninguna aeronave de estos modelos podía realizar más vuelos hasta que pasara inspecciones exhaustivas de ultrasonido y corrientes EDI en todos los puntos de montaje de los pilones. Cualquier componente que mostrara el menor signo de fatiga debía ser reemplazado inmediatamente. Solo después de que la división AIR-520 de la FAA aprobara personalmente cada aeronave, esta podría volver a volar. El impacto fue inmediato y devastador. FedEx tuvo que dejar en tierra más de 50 MD-11 de un día para otro.
Sus operaciones nocturnas de carga se vieron severamente afectadas. Tuvieron que alquilar aviones de otras aerolíneas y desviar carga a Boeing 767 y 777. United Parcel Service enfrentó el mismo problema con su flota de MD-11. Western Global Airlines, una compañía que dependía casi exclusivamente del MD-11 para vuelos charter de carga, quedó prácticamente paralizada. Lufthansa Cargo tuvo que reorganizar completamente sus rutas intercontinentales, y no solo afectó a Estados Unidos. Aunque la directiva de la FAA es técnicamente solo para aviones registrados en Estados Unidos, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, emitió una alerta de seguridad similar días después. Otros países como Canadá, Australia y varios de América Latina suspendieron permisos de vuelo para MD-11 y DC-10 hasta completar inspecciones. Esto nos lleva a la pregunta económica. ¿Vale la pena salvar estos aviones? Las inspecciones de ultrasonido en cada punto de montaje de los 3 motores cuestan aproximadamente $200.000 por aeronave. Si se encuentran componentes dañados, el reemplazo puede costar entre $500.000 y $1 millón adicionales por avión. Para un MD-11 que ya tiene entre 25 y 35 años de servicio, esa inversión es difícil de justificar. Además, los repuestos son cada vez más escasos. Boeing dejó de dar soporte técnico directo al MD-11 hace años. Los operadores dependen de un mercado secundario de piezas usadas y empresas especializadas en mantenimiento. Conseguir un pilón nuevo o reconstruido puede tomar meses. Y luego está el factor del valor residual. Un MD-11 en buenas condiciones, antes de la prohibición, valía entre 3 y 5 millones de dólares. Ahora, con la prohibición y la necesidad de inversiones masivas, muchos valen menos que sus piezas individuales. Para complicar más las cosas, los seguros aeronáuticos se dispararon. Las aseguradoras, aterrorizadas por el riesgo de un accidente catastrófico con un MD-11 que provoque pérdidas de cientos de millones de dólares en demandas, han multiplicado las primas por 3 o 4. Eso hace que incluso, si un operador logra certificar su avión nuevamente, el costo mensual de operarlo sea prohibitivo comparado con alternativas modernas. El MD-11 no fue el único trimotor en enfrentar este tipo de problemas. Otros aviones corrieron suertes similares. El Lockheed L-111 TriStar, contemporáneo del DC-10, fue retirado completamente de servicio comercial en los 2000 porque Rolls-Royce dejó de dar soporte a sus motores RB211 y los costos de mantenimiento se volvieron insostenibles. El Boeing 727, del que ya hablamos, fue efectivamente baneado por regulaciones de ruido Stage 2 en el año 2000. El Tupolev Tu-154, el trimotor soviético, está prohibido en Europa desde 2006 por no cumplir normas de ruido y emisiones. Solo unos pocos vuelan en Rusia y Corea del Norte. Y el Concorde, aunque bimotor, también cayó víctima de una combinación de accidente fatal, costos operativos astronómicos y restricciones de ruido supersónico. Fue retirado en 2003. El patrón es claro: aviones con diseños complejos, múltiples motores, alta edad operacional y costos crecientes eventualmente se vuelven inviables, sin importar cuán icónicos sean. Entonces, ¿qué va a pasar con los MD-11 y DC-10 que quedan? La realidad es sombría. La mayoría probablemente nunca volverá a volar. FedEx ya anunció que acelerará el retiro de toda su flota de MD-11 y los reemplazará con Boeing 767F y 777F. United Parcel Service está haciendo lo mismo. Lufthansa Cargo confirmó que no invertirá en reparar sus MD-11 y los enviará al desierto de almacenamiento en Arizona y Nuevo México. Algunas aerolíneas pequeñas de carga en África y Asia podrían intentar salvar algunos aviones si los costos de inspección y reparación son manejables. Pero la tendencia es clara: el MD-11 está llegando al final de su vida útil operacional. En cuanto a los DC-10, la mayoría ya estaban semi-retirados. Los pocos que volaban eran principalmente versiones militares, como el KC-10 Extender de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que tienen programas de mantenimiento diferentes y presupuestos gubernamentales para mantenerlos. Irónicamente, algunos MD-11 podrían tener una segunda vida en roles muy específicos. Empresas de extinción de incendios aéreos han expresado interés en convertir algunos en aviones cisterna para combatir incendios forestales. Su gran capacidad de carga y autonomía
los hacen atractivos para esa función, pero serían muy pocos. La gran mayoría terminará en cementerios de aviones, como el de Victorville en California o el de Pinal Air Park en Arizona, donde serán desmantelados por piezas. El Boeing MD-11 pasó de ser una promesa revolucionaria a convertirse en un avión prohibido por falla estructural. No fue baneado solo por regulaciones de ruido como el 727, ni por ineficiencia económica como el A380. Fue prohibido porque un componente crítico de su diseño, heredado de los años 70, resultó tener un defecto fatal que ponía en riesgo vidas. Su motor desprendido en pleno despegue fue la gota que derramó el vaso después de décadas de problemas operacionales, costos crecientes y competencia feroz. En pocas palabras, el MD-11 está baneado por un fallo de ingeniería que la tecnología moderna finalmente expuso. Pero este avión que aparece en pantalla tiene una historia igual de impactante, y aún no te la hemos contado. Entra a ver el video para descubrir qué pasó realmente.